No me incomoda el Hotel Cecil por lo que se dice que pasó ahí. Me incomoda porque no es un misterio. Lo incómodo no es la oscuridad, sino la claridad. La certeza de que nada de esto fue extraordinario. Un edificio viejo en una ciudad que aprendió a mirar para otro lado. Personas empujadas a los márgenes, concentradas en un mismo espacio, sin red, sin cuidado, sin nombre. Eso no es una historia de terror, es una política sostenida en el tiempo. El Hotel Cecil no es un lugar maldito, es un lugar abandonado, y el abandono, cuando se acumula, siempre termina pareciéndose a la violencia. Nos tranquiliza pensar en fantasmas, fallas inexplicables, enigmas sin resolver, porque si el problema es sobrenatural, entonces nadie es responsable. Pero si el problema es social, entonces todos lo somos un poco. Lo inquietante no es lo que ocurrió dentro del hotel, sino lo normal que resulta cuando una ciudad deja de hacerse cargo de quienes ya no encajan en su postal. El Cecil no oculta nada, está demasiado claro. Y tal vez por eso molesta tanto mirarlo sin mitos. La historia criminal no vive aislada en los individuos, se aloja en edificios, se filtra por las calles y se normaliza cuando una sociedad aprende a mirar hacia otro lado. Elisa Lam, Richard Ramírez, Jack Unterweger, Skid Row y el caso de Elizabeth Dahlia Danforth no comparten época ni circunstancias exactas, pero sí un mismo telón de fondo. El abandono estructural, la romantización del horror y una verdad incómoda que rara vez se dice en voz alta. Cecil ha sido presentado muchas veces como un edificio maldito, un lugar marcado por la tragedia. Esa lectura es cómoda porque desplaza la responsabilidad hacia lo sobrenatural o lo anecdótico. La verdad incómoda es otra. El hotel no era una anomalía, era un reflejo de una ciudad que permitió que un alojamiento turístico conviviera pared por medio con una de las mayores concentraciones de pobreza extrema de Estados Unidos. Cuando Elisa Lam desapareció en 2013, la atención se centró en las imágenes del ascensor, en su comportamiento errático, en teorías conspirativas. Lo que se habló mucho menos fue de por qué una joven vulnerable, viajando sola y con problemas de salud mental, terminó hospedada en un hotel con un historial conocido de violencia, negligencia y cero contención. La respuesta no es misterio, es precio bajo, desinformación y una industria turística que externaliza el riesgo a quien menos recursos tiene. Skid Row no es solo un barrio, es una política pública fallida convertida en paisaje urbano. Durante décadas, fue el lugar donde Los Ángeles decidió concentrar a los pobres, a los adictos, a los enfermos mentales. No para ayudarlos, sino para que no molestaran en otros barrios. La verdad incómoda es que muchos crímenes no ocurrieron a pesar de Skid Row, sino gracias a su invisibilización. Cuando una zona es considerada perdida, sus habitantes también lo son. Allí desaparecer no es noticia, morir muchas veces tampoco. Richard Ramírez, el llamado Night Stalker, suele ser retratado como un depredador casi mítico. Pero antes de ser un símbolo del mal, fue un producto del entorno. Abuso, drogas, marginalidad extrema y un sistema que solo intervino cuando el horror ya era televisable. We are all evil in some form or another, are we not? The world has been fed many lies about me. I have read very few truths. Who are you? Just a guy. Just a guy. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. Are you a worshiper of the devil? Yes, I am evil. El caso de Jack Unterweger expone otra cara del problema, la fascinación cultural por el criminal redimido. Convertido en escritor y figura mediática, fue celebrado como ejemplo de reinserción mientras seguía asesinando. La sociedad quiso creer en el relato porque era inspirador, porque vendía,
porque tranquilizaba conciencias. La verdad incómoda es que muchas veces preferimos una buena historia antes que una verdad compleja. Y cuando el crimen se vuelve entretenimiento, las víctimas pasan a ser daño colateral del espectáculo. El nombre de Elizabeth Dahlia Danforth no es ampliamente reconocido, y ese anonimato es en sí mismo una verdad incómoda. Hay desapariciones que no generan documentales, ni series, ni debates virales. Casos que se diluyen porque la persona no encaja en el perfil que la sociedad considera digna de duelo. La pregunta incómoda no es qué les pasó, sino por qué dejamos de preguntar tan rápido. La incomodidad final no fue el pasado, es el patrón. Es tentador mirar estos casos como episodios oscuros de otra época, pero Skid Row sigue ahí. Hoteles como el Cecil siguen funcionando bajo otros nombres. La precarización de la salud mental continúa, y la línea entre turismo barato y riesgo estructural sigue siendo deliberadamente borrosa. La verdad más incómoda de todas es esta: no aprendimos tanto como creemos. Cambiaron las fachadas, los titulares y las plataformas, pero el mecanismo es el mismo: marginalizar, invisibilizar y luego sorprendernos cuando la violencia emerge del lugar donde siempre estuvo. No fueron solo asesinos, ni solo víctimas, ni solo un hotel. Fue, y sigue siendo, una sociedad que decide a quién proteger y a quién dejar caer en silencio. Como sociedad hemos aprendido a mirar solo lo que brilla, lo visible, lo cómodo, lo que no incomoda. Todo lo demás, lo roto, lo precario, lo humano en su forma más cruda, queda relegado a los márgenes, no porque no exista, sino porque mirarlo exige responsabilidad. Los llamados lados B no son errores del sistema, son su consecuencia lógica. Personas viviendo en la calle, enfermedades mentales sin tratamiento, adicciones criminalizadas en lugar de acompañadas, no aparecieron de la nada. Se construyeron lentamente, con decisiones políticas, con silencios colectivos y con una normalización peligrosa del abandono. Nos gusta pensar que estos escenarios son excepciones, zonas aisladas, historias ajenas, pero funcionan como vertederos sociales, lugares donde depositamos todo lo que no encaja en la narrativa del éxito. Allí van los que no producen, los que no consumen, los que ya no sirven al ritmo que imponemos. El problema no es solo la marginalidad visible, sino nuestra capacidad de acostumbrarnos a ella. Cuando el dolor ajeno deja de sorprendernos, algo se rompe también dentro de nosotros. Dejamos de preguntar, dejamos de exigir, dejamos de sentir. No se trata de miedo, sino de comodidad. Mirar de frente esos lados B nos obliga a aceptar que el sistema no falló, funcionó exactamente como fue diseñado, y que de alguna forma todos participamos cuando elegimos no ver. Tal vez el verdadero progreso no sea avanzar más rápido, sino detenernos a mirar lo que quedó atrás. Porque una sociedad no se mide por sus luces, sino por cómo trata a quienes viven permanentemente en la sombra. Gracias por tomarte el tiempo de llegar hasta acá y ver este video. Vivimos rodeados de información rápida, titulares cortos y opiniones inmediatas, pero pocas veces nos detenemos a mirar lo que hay debajo de la superficie. La función de este canal no es señalar con el dedo ni buscar morbo, sino observar los temas sociales desde un lugar más profundo y honesto. Analizar aquello que solemos pasar por alto, lo que incomoda, lo que queda en los márgenes y rara vez tiene espacio en la conversación diaria. Acá intentamos cuestionar, contextualizar y reflexionar. Entender que detrás de cada historia hay estructuras, decisiones y silencios que también hablan de quiénes somos como sociedad. Si este contenido te invitó a pensar, a detenerte un momento o a mirar la realidad desde otro ángulo, entonces el objetivo está cumplido. Gracias por estar, por escuchar y por animarte a mirar un poco más allá.